Muy buenas noches, queridos telespectadores de Canal 44. Nuevamente, como todos los miércoles, después de Semana Santa, en este su programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos mucho más libres. En esta ocasión vamos a hablar pues, de la situación, también de la economía, pero fundamentalmente de un instituto que es muy valorado por todos los aragoneses, sobre todo por los empresarios, que es el Instituto Aragonés de Fomento. Y para eso me acompaña don Antonio Gasión Aguilar. Muy buenas noches, don Antonio. Muy buenas noches. Bien, don Antonio es nacido en Calanda, Teruel, el 22 de julio de 1949, ingeniero técnico industrial por la Universidad de Barcelona en 1973. Trabajó en Eléctricas Reunidas de Zaragoza, fue jefe de explotación de Alcañiz en 1973, director de Teruel en 1987, director Zaragoza en 1994, director general Eléctricas Reunidas Diversificación en 1997, director general Gestión Aguas de Aragón 1998, director territorial Aragón de Endesa Cogeneración y Renovables 2001 y actualmente es director gerente del Instituto Aragonés de Fomento desde 2003 y presidente de Motorland, la ciudad del motor de Aragón S.A., Tecnopark y de Dinópolis. Desde octubre de 2007 es miembro además de la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional, donde ha sido vicepresidente primero. Bueno, enseguida empezamos la entrevista con usted. Voy a presentar a mi otro invitado que le acompaña, don Jesús Arnausson. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Jesús es MBA, máster en Administración de Empresas, Instituto de Empresa de Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, ha trabajado en el Instituto Aragonés de Fomento del Gobierno de Aragón desde 1994. En la actualidad ocupa el cargo de gerente de Mejora y Desarrollo Empresarial, relación con más de 2.000 empresas en programas destinados a la mejora de gestión empresarial. Actuaciones realizadas del programa Aragón Empresa, comercialización, internacionalización, captación de inversiones, logística, excelencia, cooperación empresarial, medio ambiente y franquicias. También ha estado en el Banco Santander y tiene otra serie de experiencias laborales sobre estudios de mercado y de costes. Bien, me acompaña, como no, es decir, como contertulios, un invitado especial, don José María Guinda García. Muy buenas noches, don José María. Buenas noches. Don José María, bueno, pues tiene 68 años, es perito industrial desde 1989 hasta julio de 2010, consejero delegado de una empresa americana fabricante de componentes de automoción, presidente de la Comisión Internacional de la Cámara de Comercio de Zaragoza hasta julio de 2011, de la que sigue siendo vocal asesor. Actualmente está jubilado y desde el pasado 19 de mayo de 2011 es presidente de la Asociación Empresarial Plaza, AEPLA. Igualmente me acompaña don José Antonio Bisús. Don José Antonio Bisús es licenciado en Derecho por la Facultad de Zaragoza. Bueno, pues ha estado pues, en distintos países estudiando pues, cuestiones jurídicas, como en París, en Ginebra. Regresa a España como abogado de ejercicio del Real Colegio de Abogados de Zaragoza desde 1987. Funda IRES Abogados en 1988. Bueno, introduce en Aragón las asociaciones de consumidores en 1990. Destaca el tema de la acusación particular en los asuntos de repercusión nacional, como los fallecimientos habidos en el Hospital Clínico de Zaragoza por el uso indebido del acelerador de electrones y los fallecimientos del incendio de la discoteca Flying. Se ha dedicado también, bueno, pues como acusador particular de los procesos derivados de los escándalos financieros, como el caso ABA. Asesor jurídico de la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol Sala, asesor jurídico de la Federación Nacional de Trasplantes Hepáticos y pertenece a la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro y la Asociación de Juristas de Salud. Director de la revista Ley Actual, que por cierto, la próxima semana, el próximo martes en todos los kioscos con Expansión. Aparecerá con el periódico Expansión. Vamos a empezar, pues, un poco a hablar de ese Instituto Aragonés de Fomento, de cuál es su misión, de bueno, pues quiénes forman ese Instituto Aragonés de Fomento, y vamos a preguntar pues a nuestro invitado principal, don Antonio Gasión. Bueno, pues el Instituto Aragonés de Fomento es un instrumento del Gobierno de Aragón que dedica principalmente al fomento de la actividad, ¿no? Al fomento de la actividad económica dentro de Aragón y principalmente con tres objetivos. Uno es la creación de empleo principalmente. Segundo es el fomento y la actividad y el mantenimiento de las empresas. Y un tercero fundamental, que es fomentar el reequilibrio territorial.
Como sabe muy bien usted, Aragón está fundamentada para nosotros en dos posiciones. Una es Zaragoza y otra es el resto de Aragón. Más de la mitad de Aragón viven en Zaragoza y, por lo tanto, en el resto del extensivo territorio de Aragón, pues vive la otra mitad, que aproximadamente unos 500.000 habitantes, ¿no? Y, por lo tanto, tenemos un problema importante de despoblación y de falta de equilibrio dentro del territorio y, por lo tanto, una de las actividades importantes del Instituto es fomentar y buscar el reequilibrio de tal manera que patrocinar y facilitar actividades dentro del territorio para que el territorio siga manteniendo su territorio, sus personas, sus ciudadanos dentro de ese espacio. Al ser una agencia pública de desarrollo regional, hay una serie de actividades que realiza y que, bueno, pues de alguna manera está vinculado pues a una serie de empresas que de alguna forma son socios o participan directamente de una serie de instrumentos que tienen ustedes para facilitar pues a las empresas, pues entre otras cosas, la mejora tecnológica, mejora logística, la innovación y esta serie de cosas, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el interés fundamental que pueden tener las empresas de estar vinculadas al Instituto Aragonés de Fomento? Bueno, nosotros, una de las que creemos como actividad fundamental es sobre todo mantener nuestro tejido empresarial y sobre todo mejorar nuestro tejido empresarial. Nosotros en el año 2004, que es cuando lanzamos el programa Empresa, hicimos una encuesta en la que intentamos analizar cuál era el tejido empresarial que teníamos. Entonces vimos que había una serie de debilidades importantes en nuestro tejido empresarial que había que cambiar de alguna forma para hacer nuestras empresas cada vez más competitivas. De alguna manera que fueran capaces de competir en este mundo tan abierto, tan omnipresente en todas partes, y en el que las empresas y la pyme aragonesa pues necesita tener capacidad para poder competir. Y nosotros pensamos que trabajar con los directores y equipos directivos de las empresas era una herramienta fundamental para tener cada vez estas empresas más competitivas. Entonces, por ahí se creó el programa Empresa, el programa en el que Jesús, que me acompaña, es su mentor y actualmente el responsable de llevar adelante el programa Empresa, en el que tenemos casi 2.000 empresas adheridas al programa y en el que intentamos fomentar, sobre todo, que su capacidad competitiva sea cada día mejor, bien entrando y mejorando sobre todo en las capacidades de gestión de cada una de las empresas. Apoyar proyectos de inversión públicos y privados, captando capital, promoviendo la entrada de socios, asegurar la viabilidad empresarial de empresas que permitan incrementar y consolidar el empleo, favorecer el desarrollo socioeconómico, en especial incidencia en las zonas menos desarrolladas del territorio aragonés. Usted que ha estado durante todos estos años, me está diciendo que 2001-2003. Yo estoy del 2003. De 2003 a esta parte, ¿qué cambios han habido? Si pueden haber habido cambios, si han sido para mejor, si han habido cambios para mejor en ese sentido, o si han habido cambios para peor. Vamos, esto, claro, no podemos obviar que estamos en un proceso, en una crisis económica pues muy profunda, donde el tejido industrial aragonés pues también se ha resentido, entonces no hay suficientes inversiones y bueno, pues podemos tener pues en el futuro pues problemas de empleo y seguir avanzando con problemas de empleo y tal. En este caso, ¿qué es lo que usted ha visto durante estos años? Es decir, ¿qué es lo que ha aportado, digamos, el Instituto Aragonés de Fomento a la sociedad, sobre todo a las empresas aragonesas? Yo creo que desde la Consejería de Industria, donde estamos adscritos, ¿no? Nosotros como instituto estamos adscritos a la Consejería de Industria, anteriormente Industria, Comercio y Turismo, actualmente Industria e Innovación, ¿no? Yo creo que desde la Consejería y desde el Instituto Aragonés de Fomento, yo creo que se hizo un trabajo excelente en la primera decena de este segundo milenio, en el que, si todos recordamos, en Aragón estuvimos creciendo por encima de la media hasta el año 2009, por encima de la media de España. Por lo tanto, creo que se hizo un trabajo importantísimo de cara a que las empresas tuviesen seguridad en sí mismas, tuviesen capacidad para crecer, tuviesen capacidad para exportar y tuviesen capacidad para acoger a todos aquellos emprendedores que podían llegar a la economía que tanta falta siempre nos hace falta, ¿no? Evidentemente eso se produjo en un momento de expansión y ahí estuvimos trabajando para que la expansión fuera efectiva en Aragón. Y yo creo que conseguimos
Estuvimos en los niveles de empleo más bajos de la Comunidad de España, estuvimos en el 4,5% de paro, 5,5%, y creciendo por encima de la media. Por lo tanto, yo creo que las cosas se hicieron bien para que en ese momento de expansión Aragón tuviese capacidad para crecer. Ahora estamos en todo lo contrario. Estamos en un momento de contracción económica y estamos en un momento de crisis económica importante, en el que las dificultades de las empresas estriban principalmente en la financiación. No solamente en sus capacidades, sino que también en sus capacidades financieras. Y ahí tenemos un problema muy serio que es difícil de resolver de manera fácil, ¿no? ¿Cree usted que ha habido un problema de diagnóstico de la crisis? Porque está hablando de un tema muy concreto, es decir, financiación. O sea, hay un problema financiero por parte de las empresas que hasta hoy persiste. Es decir, que no ha habido una solución, digamos, que haya, bueno, ha habido intentos, pero no ha habido una solución efectiva que haga que las empresas pues puedan seguir pues invirtiendo, puedan seguir generando empleo y puedan seguir produciendo y generando pues ese crecimiento que necesita Aragón. O sea, ¿usted cree que entonces el problema básico, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en identificar que el problema básico es un problema de financiación de las empresas? ¿Qué soluciones o qué alternativas desde el punto de vista del Instituto Aragonés de Fomento creen ustedes que serían viables para poder solucionar en parte ese grave problema, ¿no?, de financiación? Evidentemente, yo creo que hemos llegado a una burbuja financiera importante que nos ha costado un problema fundamental y que ahí estamos padeciendo. Pero yo también haría un recuerdo importante, que es que durante la última década nos dedicamos a apartarnos de la industria. Pensábamos que había las empresas de los servicios, las TIC, todo esto nos iba a llevar a futuros importantes. Todos recordamos que una empresa como Terra valía más que Acciona en aquel momento, en un momento determinado, ¿no? Sí. Y yo creo que eso también nos ha llevado a una situación en la que el trabajo, el día a día, la apuesta por el trabajo, por la dedicación, por los valores importantes se han perdido. Y en este momento tenemos que empezar a recuperar una propuesta de valor, y una propuesta de valor y la industrialización en la que yo creo que Aragón, que ha tenido y ha sido sede de empresas importantes, yo creo que tenemos que volver a recuperar esa capacidad por la industria y pensar que la industria es algo que va a tener mucho futuro y mucha demanda. Así como la agroalimentación la hemos estado cuidando desde el principio, la seguimos cuidando y en este momento va cogiendo su valor. Evidentemente nosotros fabricamos alimentos para más de 6 millones de habitantes y somos 1.300.000, por lo tanto estamos exportando muchísimo de lo que estamos fabricando. Pero todavía tenemos más capacidades para fabricar más alimentos, ¿verdad? Porque tenemos todavía tierra, tenemos agua y tenemos muchas más capacidades. Y ahí tenemos que seguir andando. También tenemos que trabajar mucho con la industrialización. Tenemos que volver al respeto hacia la industria, volver a valorar otra vez la industria como un elemento de referencia importante de cara al futuro. Y por otra parte, pues evidentemente una de las causas, yo creo que más graves de las que estamos padeciendo y que yo creo que podemos opinar todos sobre esta materia, es el tema de la financiación. El problema es que las empresas en este momento pues tienen un problema claro, que no saben dónde encontrar dinero. Ni saben dónde encontrar dinero para su circulante, ni saben dónde encontrar dinero para financiar sus escasas necesidades de inversión o sus pocas necesidades de inversión que están haciendo las empresas, porque están todas intentando no meterse en aventuras importantes. Pero claro, el problema es que vamos a buscar dinero y dinero no está en ninguna parte. Y claro, eso es muy grave, porque una empresa necesita poder tener dinero para financiar. Si su día a día no es capaz de moverlo, ni puede comprar materias primas y además no le pagan a lo que ha vendido, pues entonces al final la empresa cae. Y por eso en este momento tenemos una mortalidad tan importante de empresas en este momento. Y yo no sé cuál es el límite de la mortalidad. El problema es que perder un empleo en este momento es muy fácil. Ahora, ganar un empleo es muy complicado. Sí. Cuando en los momentos aquellos que estábamos en expansión importante en el año 2007, en Aragón se crearon 10.000 puestos de trabajo. En 2 años, en 3 años, hemos perdido 70.000 puestos de trabajo. Esa es la diferencia. O sea, crear 10.000 puestos en un momento de expansión era complicadísimo, pero sin embargo perder 70.000 puestos en 3 años ha sido facilísimo. Y ese es el riesgo que tenemos. ¿Dónde está el límite de perder empleo? Y eso es donde tenemos que ver cuáles son las capacidades que va a tener este país. La propuesta entonces sería un cambio de modelo, hasta hacia un modelo productivo, la economía real, más que la economía ficticia, la economía financiera, la economía virtual.
Al margen de todo esto, claro, estamos viendo que las empresas están perdiendo capacidad de producción porque no hay, lo que acaba de decir, no hay una sustitución de los medios de producción, es decir, fundamentalmente inversiones de capital. Esto hace que la capacidad, pues naturalmente, de Aragón a la hora de producir sea menor, a pesar que tiene grandes posibilidades de salir fuera. Siempre lo hemos comentado en esta televisión, en otras ocasiones, que la gran salida, digamos, del gran mercado de las empresas aragonesas no está precisamente en Aragón hoy, ni está en España, sino que está en el extranjero. Pero se está haciendo algo en ese sentido desde el Instituto Aragonés de Fomento para fomentar que las empresas salgan al exterior. ¿Qué tipo de actividad tienen en ese campo? Nosotros, la verdad, que no es una competencia que esté en nuestra mano, porque el Instituto Aragonés de Fomento en este momento no tenemos ninguna competencia para apoyar la exportación o apoyar búsqueda de mercados nuevos en el exterior. Eso está en la competencia, la tiene la Dirección General de Comercio y la tiene Aragón Exterior, ¿verdad? Son las dos entes que en este momento tienen esa competencia. Nosotros sí que a los empresarios y a los directivos decimos qué es exportar y para qué hay que exportar. Digamos, ¿y por qué hay que exportar? Una labor de asesoramiento a los empresarios. O sea, nosotros lo que estamos es trabajando directamente en la empresa, en aquellos donde se toman las decisiones estratégicas, para decir que exportar es una necesidad estratégica en este momento fundamental. Y estamos llevando el ánimo y evidentemente les estamos diciendo dónde encuentran el apoyo, la ayuda, que como decía muy bien era el Aragón Exterior, la Dirección General de Comercio y, como no, pues aquí tenemos al señor Guinda, que sabe muchísimo de esto, la Cámara de Comercio, ¿no? La Cámara de Comercio es la herramienta más importante que tienen los empresarios para poder trabajar en la exportación. Debería y uno de los cometidos, debería. Y uno de los cometidos importantes que tiene la Cámara como tal, ¿no? Yo creo que de ese tema el señor Guinda nos podrá explicar muchísimo más sobre el tema de exportación. Y evidentemente en Aragón, ¿qué está empezando a funcionar? Pues está empezando a funcionar la exportación. Porque yo creo que cuando los aragoneses tomamos la decisión de que tenemos que exportar, vamos y al final lo conseguimos, ¿verdad? Y entonces yo creo que las cosas están funcionando bien. Tenemos que pensar que Europa no solamente es la que tenemos que pensar en exportar, que todo el mundo pensamos que Europa es un primer punto de referencia para exportar, que el mundo es mucho más grande que Europa. Y evidentemente los mercados de futuro no están en Europa. Los mercados de futuro están allende de los mares, la India, China, Sudáfrica, un montón de países que tenemos que creo que pueden ser nuestra referencia y que tenemos además capacidad para poder llegar a ellos. Sin embargo, en el tema de productividad estamos quizá un poquito retrasados en comparación con otros países. Han hecho a lo mejor algunas propuestas en ese sentido, porque yo he visto que, bueno, pues que recientemente pues hay muchos foros, por ejemplo el foro Pilot, que habla de competitividad, que habla de innovación, y que habla de una serie de cosas que, bueno, pues que resultan interesantes, como lo es también pues el Aragón Empresa, ¿no? Es decir, la institución que está vinculada al IAF, ¿no? Bien, en ese sentido, ¿ustedes consideran que es posible ganar competitividad en un escenario en donde nosotros tenemos la misma moneda que el resto de países europeos y no tenemos a lo mejor el know-how, el conocimiento para poder hacer pues ahorros quizá importantes? A lo mejor sí lo tenemos, es decir, o a lo mejor no lo sabemos poner en práctica, o a lo mejor necesitamos que nuestros empresarios acudan más a ese asesoramiento del IAF. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo estamos en términos de competitividad? ¿Cómo estamos en términos de productividad las empresas aragonesas con respecto al resto de empresas de España y, bueno, pues de Europa? Bueno, yo creo que en el tema de productividad, como usted muy bien ha dicho, hemos perdido posiciones en el tema de productividad y en competitividad estamos también fuera del rango europeo, estamos yo creo que desfasados y evidentemente tenemos algo muy importante que hacer de aquí en el futuro, ¿no? Y yo creo que la competitividad no solamente consiste en que los empresarios hagan bien las cosas, sino que además alrededor de la competitividad hay muchas cosas que hay que trabajar. Necesitamos administraciones más eficientes, necesitamos banca mejor, con dinero más competitivo, necesitamos un transporte más competitivo, necesitamos muchas cosas que hacen que la competitividad de un país o de una región sea mejor. Yo creo que pensamos todos cómo tenemos que conseguir que la efectividad funcione cada día de una manera mejor en todos los aspectos relacionados con el tema. Primero, en la mejora de la productividad de las empresas, por descontado. Y ahí hay mucho trabajo que hacer. Y eso es uno de los aspectos que trabajamos nosotros, tanto en el foro Empresa como en el foro Pilot, en donde intentamos encontrar las mejores prácticas
a los mejores en las mejores prácticas, en las mejores acciones de dirección, para que sirvan de modelo a nuestros empresarios aragoneses y tengan una referencia donde buscar una oportunidad de mejora en sus instalaciones. No solamente ellos como proyecto, sino que tengan la referencia de terceros para poder elegir. Y esa es una de las razones de los foros. Los foros no se trata solamente de encontrar y de dar un premio a los mejores, que también, y para nosotros es muy importante, y para los aragoneses, que la gente que hace bien las cosas tenga una referencia y tenga un reconocimiento por parte de los empresarios. Yo creo que eso es muy importante y por parte de la sociedad. Sin embargo, hay mucho trabajo que hacer en el aspecto de decir que encontrar referencias, ver dónde están las cosas, hacer benchmarking a la grande, no hacer benchmarking a lo pequeño, sino hacer benchmarking a lo grande. Y eso es lo que estamos intentando de alguna manera. Claro, con una tasa de retorno sobre el capital que tenga que superar el 6%, ¿es conveniente invertir? ¿O en la situación actual a lo mejor se están planteando muchos, en vez de invertir, pues colocar el dinero a lo mejor en bonos a 10 años? Quiere decir que aquí tenemos un grave problema, es decir, que habíamos hablado de financiero, pero también tenemos un grave problema de endeudamiento. Y el gobierno de nuestro presidente Rajoy ha decidido que van a empezar con los recortes, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que, desde el punto de vista del IAF, pues piensan de esos recortes? Hombre, yo creo que la austeridad es algo que tenemos que empezar a reconocer. Yo creo que hemos vivido una euforia económica pasada y que evidentemente reconocer que el dinero es un bien escaso y que encontrar dinero también es un problema importante y que gastar menos cada día es una necesidad. Yo creo que es importante que también empecemos a pensar que es una necesidad. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo que tenemos que volver un poco a la austeridad, pero evidentemente no solamente podemos pensar en austeridad, tenemos que empezar a abrir ventanas en las que la gente empecemos a ganar confianza, empecemos a pensar que las cosas tienen que ir de una manera mejor. Y yo creo que en este momento no es solamente un problema de austeridad, sino que es un problema de confianza. Usted hablaba del 6%, pero el señor Guinda, que es de mi tiempo, se acordará que hemos pagado intereses del 15% y hemos salido adelante, ¿verdad? Todo se trata de saber al final qué es lo que puedes sacarle en contrapartida de lo que tú haces. Si tú tienes la rentabilidad y la tasa adecuada, pues evidentemente puedes pagar de intereses el 6%. El problema es que no tengas esa oportunidad. Entonces, a mí no me preocupa tanto el coste, sino que haya dinero. El problema del coste ya lo resolverán los empresarios sabiendo en su empresa cuál es el coste y cuál es el retorno que tiene que tener, ¿verdad?, en su tasa de retorno. Pero más es mejor tener dinero. Por lo tanto, yo creo que sí, que tenemos que recoger velas, que tenemos que tener administraciones más austeras, tenemos que recortar el gasto, es fundamental. No podemos mantener este nivel de endeudamiento que tenemos y que no sabemos cómo vamos a poder atender, ¿verdad?, toda esta deuda tan importante que tenemos, pero también tenemos que abrir ventanas para que los empresarios cojan confianza y piensen que hay oportunidades, que podemos tener alguna oportunidad, y por eso hay que volver otra vez a que los bancos de una vez puedan dar préstamos no solamente predicando, sino que den trigo de verdad, o sea, que haya dinero para cuando un empresario vaya con un proyecto de verdad competitivo, que el banco sea como era antes, ¿no? Y ahora en este momento, pues eso la verdad que es un problema importante. Usted, ahora voy a aprovechar que lo tenemos aquí para preguntarle pues sobre la situación real en la que se encuentran algunas de las empresas que usted preside. Porque, claro, van a haber recortes, evidentemente, y no sabemos en qué va a afectar a estas empresas. Estoy hablando, por ejemplo, de Motorland, de la Ciudad del Motor, y, bueno, pues de Tecnopark, de Dinópolis. ¿Cuál es la situación real actualmente de estas empresas públicas? Bueno, a ver, Dinópolis es una empresa no pública, es mayoritariamente privada. Participada, tenemos el 49% del Gobierno de Aragón con la Diputación Provincial, y Dinópolis goza de una salud excelente. O sea, Dinópolis tiene un problema que venimos arrastrando de atrás, en donde tuvimos dificultades en un momento determinado cuando la gente tenía dinero pensaba poco en el interior, pensaba mucho en el exterior. O sea, era muy fácil irse a las playas de por ahí de Sudamérica, irse por ahí de permiso y de vacaciones, ¿no? En este momento yo creo que las cosas han cambiado, ¿no? Y tenemos una vuelta al interior, y yo creo que ahí tenemos una oferta que es muy interesante, que es ocio mezclado con cultura, en donde hace muy poquito pues se ha descubierto la cabeza del dinosaurio mayor que ha habido en el mundo, ¿no? Hasta ahora es el que más ha habido. El turolense Río de Bensis es el mayor que ha habido en el mundo. Nadie ha dicho que haya otro mayor, ¿no? Por
Por lo tanto, tenemos algo muy importante, ¿no? Y bueno, pues ese binomio nos está funcionando muy bien y bueno, hemos conseguido que por Dinópolis hayan pasado en los últimos 10 años 1.600.000 personas que han llegado a Teruel. El año pasado llegaron 170.000 personas a Teruel, en las que han pernoctado casi 2 días y medio por persona, ¿no? Y luego la sociedad es capaz de generar sus propios recursos, no necesita de apoyo financiero ni de otros recursos y por lo tanto está caminando de una manera adecuada y va a funcionar y está funcionando bien. Tiene 10 años de vida y por lo tanto creemos que no tiene ninguna dificultad. El parque tecnológico del motor, tiene vida 3 años, o sea que tampoco vamos a hacer las cosas bien. En este camino de vida que tenemos ahora, yo creo que las cosas están bien encaminadas, tenemos suelo disponible, evidentemente. En este momento pues es muy difícil que nadie haga inversiones, pero ya tenemos en este momento casi 12 empresas y tenemos 75 empleos allí instalados en las empresas que tenemos instaladas. Hay que pensar que la empresa que estamos buscando es una empresa tecnológica dedicada al mundo del motor, ¿vale? Y que principalmente ahí va la empresa que se dedica al mundo de la competición, porque los fabricantes de gran consumo, y eso sabe mucho el señor Guinda, como Opel o BMW tal, tiene sus propios centros de decisión, sus propios centros tecnológicos y es muy difícil que saquen tecnología afuera. Y nosotros tenemos que vivir de la competición y creemos que hay un camino para vivir de la competición. Lo que pasa es que en este momento la competición vive mucho de la sponsorización de las empresas. Como sabemos, estamos viendo coches de Fórmula 1 que van blancos, que no tienen ninguna sponsorización. ¿Por qué? Porque en las empresas no hay excedentes. Y lo primero que quitan las empresas son excedentes de promoción, ¿verdad?, en este caso. Y entonces, bueno, pues estamos pasando una crisis también importante, pero a pesar de esa crisis, allí estamos en este momento instalados con 75 empleos y tenemos una cartera de empresas que están preguntando y que estamos analizando, estamos viendo para que allí se instalen. Y yo creo que eso va a caminar bien, va a funcionar de manera adecuada y no va a tener ninguna dificultad. Motorland, el objetivo de Motorland es diferente, ¿no? El objetivo de Motorland lo que se pretende es que sirva de camino de desarrollo de una determinada zona en la que se creyó que necesitaba un motor de desarrollo, como fue Dinópolis en Teruel, en el que hemos conseguido que vaya 1.600.000 personas, o como ha sido el Parque Tecnológico Hualca, como han sido otras empresas públicas en las que se han conseguido para dinamizar el territorio. Y ahí ya lo hemos hecho la empresa, está la inversión. ¿Qué pasa en este momento? Pues bueno, que nosotros necesitamos alguien que tire del modelo de negocio y esos son los grandes eventos. Y los grandes eventos, evidentemente, en este momento, la gente que acude al evento en relación con el coste del evento, que el coste del evento era de la época de cuando éramos todos ricos, ¿verdad? Pues entonces el problema es que no hay una relación directa en esa... El break-even no se produce, entonces hay que buscar para que eso vaya funcionando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Intentar que nuestros costes se reduzcan, ¿vale? Que los costes del fee de hacer el evento pues también se reduzcan, se está negociando con Dorna y creo que se llegará a un acuerdo para poder reducir el coste del fee y vamos a intentar que poco a poco vayamos consiguiendo el equilibrio. También partimos de una situación de menos consistente que otros circuitos, porque nosotros no tenemos gradas y tenemos que pagar las gradas, porque no hemos hecho todavía las gradas, ¿no? Y el alquiler de una grada te cuesta 24 euros por asiento, y eso lo tienes que recortar del coste de tu entrada, ¿no? Entonces, también estamos pasando muy malos momentos, pero ¿qué nos ha llevado a toda esa inversión? Nos ha llevado a que tenemos ocupados 170 días el circuito, y que de estos 270 días, por ahí han pasado más de 13.000 personas que practican el deporte del motor, y que todos han pagado por practicar el deporte del motor, bien como aficionado, o bien como técnico, o bien como experto, ¿vale? Entonces, a nosotros lo que nos interesa, ¿qué nos interesan los expertos? Nos interesan los expertos y los técnicos. ¿Por qué? Porque nos estamos convirtiendo poco a poco en un centro técnico de pruebas y de test. ¿Por qué? Porque tenemos una instalación, yo creo que muy moderna, muy adecuada, muy segura, y eso nos está permitiendo que las grandes marcas nos empiecen a considerar como un centro de test fundamental para ellos. Y ahí estamos caminando, y yo creo que las cosas van funcionando muy bien. De esos 270 días, en este momento, el 75% de los que vienen a practicar allí el deporte del motor, bien como técnico, bien como aficionado, el 75% son todos extranjeros, de allá de los Pirineos, muy poquitos del sur, de abajo de Andalucía, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es un valor añadido importante y que creo que poco a poco vamos a conseguir que tenga bastante valor. Vamos a pasar del aficionado de la moto, que viene y paga y tiene un precio que puede pagar, al que puede pagar BMW por venir a practicar el test allí.
Y ahí es donde estamos caminando. No somos un centro tecnológico para BMW, pero sí somos un centro técnico para la revisión. Y ahí es donde tenemos que caminar. Y ahí es donde entra el parque tecnológico. Cuando nosotros estamos haciendo cosas técnicas, el parque tecnológico tiene oportunidad. ¿Por qué? Porque tiene oportunidad. Porque estos señores que vienen a hacer test técnicos necesitan de servicios tecnológicos para practicar los test. Y ese es nuestro futuro. Y por otra parte hay una cosa que en este momento se está produciendo, que es el turismo del motor. O sea, el turismo del motor es aquella gente que viene a hacer una práctica del motor a un sitio determinado, pero viene allí y practica el motor durante 6 horas. La tarde y la noche, al día siguiente, lo tiene libre para poder hacer una actividad determinada. Y de esos también el 70% son extranjeros. Y claro, pues entonces yo les puedo contar que se nos están dando casos de que el señor se queda allí en Motorland y la señora la traemos a Zaragoza. La traemos a Zaragoza para que vaya de compras. ¿No? Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que tenemos una carretera que con Zaragoza nos cuesta mucho venir. Cuando tengamos una carretera que cueste menos venir, las cosas van a funcionar más cerca. Zaragoza será un centro para Motorland, el centro de ocio de Motorland. En este momento no puede ser porque estamos lejos, pero cuando tengamos una carretera que nos conecte en 45 minutos, será el centro de ocio de Motorland. Y todas las cosas, yo creo que ese binomio también nos va a ayudar muchísimo. Por lo tanto, yo creo que las cosas están caminando adecuadamente, y yo creo que el futuro está en nuestras manos, y si las cosas las hacemos bien, yo creo que al final Motorland será una referencia en el mundo, y creo que es de lo que se trata. Muy bien, muchas gracias por asistir a esta entrevista, don Antonio Ocasión. Vamos a hablar un poquito ahora vamos a entrar en la tertulia para dar paso pues a mis invitados, al resto, y hablemos de otro tipo de cosas. A mí me gustaría, ya que estamos con este tema del Foro Internacional Pilot, que comentaran, es decir, antes de pasar a la tertulia, comentaran en qué consiste este foro y cuándo se realiza y qué es lo que tiene que hacer el empresario. Bueno, el Foro Pilot es una iniciativa del Gobierno de Aragón que ya tiene pues 12 ediciones. La logística hoy en día en Aragón parece que nadie la pone en duda, pero a finales de los años 90 Aragón teníamos la misma posición geoestratégica que tenemos ahora, pero no la aprovechábamos en el sentido de ser un centro nuclear de aprovechamiento de la posición geoestratégica de Aragón en el cuadrante noreste de España. A raíz de ello, iniciativas como Pilot, como Plaza, como iniciativas como el MIT, surgieron de cara a posicionarnos Aragón y ponernos en el mapa de lo que es la logística. Y años después, una década después, lógicamente nadie duda que el referente principal del sur de Europa seamos Aragón. Plaza es un referente, sí que tenemos la magnífica localización entre las grandes ciudades del norte de España. Tenemos una oportunidad mejor importante, que es la travesía central, que hay una oportunidad. Tenemos un problema realmente. Ahí tenemos una oportunidad. Bueno, oportunidad de futuro. Ahí tenemos una oportunidad de futuro. ¿No? La realidad es que estamos conectados relativamente cerca con las dos fronteras, con Irún y con la parte de Cataluña. Y tenemos la oportunidad, lógicamente, de luchar a medio plazo, pues una oportunidad a medio plazo, por la travesía central. Lógicamente, la apuesta del Gobierno de Aragón es muy importante por ello, y sería posicionarnos ya en el centro importante de lo que es la logística, ya no solo de Portugal y España, sino en el futuro hacia otros puertos y hacia el norte de África. Con lo cual, el Foro Pilot lo que pretendemos es un punto importante de conexión de la logística, el mundo empresarial, y que en 12 años se ha consolidado pues, como el referente de la gestión de la cadena de suministro a nivel de España. Muy bien, muchas gracias por la información. Lo que le decía era, ¿dónde se tienen que dirigir los empresarios ahora? ¿Y qué fechas son? 17 me parece, 18. 18 y 19, la semana que 19. viene, miércoles y jueves, y tan sencillo la información a través de la página web nuestra, aragonempresa.com o iaf.es. Ahí tienen toda la información para poder acceder la semana que viene pues, al mayor congreso de logística de España, de Zaragoza.